Y Rawls publica el año 71 su teoría de justicia de manera bastante humilde. No es la teoría de la justicia, es a theory of justice, una teoría de justicia. Podrían haber otras, es una teoría de justicia la que él propone. El año 71 se publica Teoría de la Justicia y eso básicamente sacude el panorama intelectual. Él se lanza en una empresa bastante ambiciosa, que es volver a pensar la política desde la filosofía, es decir, dibujar mundos normativamente deseables, por ahí algunos dirían utopías realistas, utopías que pudiesen alcanzarse si es que tenemos la voluntad política suficiente. Se dice que Rawls hace teoría ideal, en el sentido que su premisa es que las personas van a cumplir con los presupuestos que él establece. Rawls básicamente escribe Teoría de la Justicia como respuesta al utilitarismo de su tiempo. Rawls se da cuenta correctamente, creo yo, de que los liberales tienen un problema con el razonamiento consecuencialista, con esta idea de, como decía Jeremy Bentham, lo bueno y lo malo está determinado por el beneficio de los grandes números. The greatest happiness of the greatest number. Y entiende de que hay ciertos derechos inviolables que le pertenecen a la persona humana, pero no lo funda en ninguna consideración naturalista como lo hacía John Locke, sino que rescata del baúl de los recuerdos este apolillado mecanismo del contrato social y dice, bueno, imaginémonos como si todos nosotros no tuviésemos conciencia y no supiéramos las características que nos hacen ser quienes somos hoy. Porque probablemente cuando somos conscientes de lo que somos hoy, es que cuando estamos en una situación negociadora vamos a tratar de que esas características sean las que salgan beneficiadas. Por ejemplo, si van a mandar los que corren más rápido y yo ya sé que soy de los que corren más rápido, perdón, al revés, si yo ya sé que soy de los que corren más rápido, voy a tratar de que justamente los que corren más rápido sean los que tengan mayores recompensas sociales en la distribución. Si yo soy de los que corren más lento, probablemente me voy a oponer a que sean los que corran más rápido los que tengan la mayor distribución de la torta. ¿Qué pasa, dice Rawls, si por un minuto suspendemos todas aquellas contingencias arbitrarias del destino? ¿Qué cosas son contingencias arbitrarias? Aquellas que no dependen de nosotros, aquellas que no son merecidas, diría Rawls. Nadie decidió dónde nacer. Nadie decidió, por lo menos en los tiempos que escribía Rawls, si ser hombre o mujer. Nadie decidió la religión a la cual adscribe su familia. Nadie eligió su color de piel. Entonces lo que Rawls se pregunta ¿es justo vivir en un mundo que distribuye recompensas, castigos, posiciones, accesos, poder, dependiendo de cosas que nosotros no decidimos? Y digo es justo porque para Rawls el valor central de las instituciones sociales es la justicia. Por eso de eso la charla se llama de la justicia a la legitimidad. Es la justicia, dice Rawls, la virtud esencial de las instituciones sociales, de la misma manera que la verdad lo es, por ejemplo, para los sistemas de pensamiento. La justicia está en el centro de su construcción. Por lo tanto, dice Rawls, lo que tratamos de alcanzar es una noción de justicia en la cual las personas puedan decidir bajo qué mundo, bajo qué reglas quieren vivir, pero que no dependa de esas contingencias arbitrarias, porque esas contingencias arbitrarias son injustas. Entonces, ¿qué es lo que es la justicia? La justicia es la imparcialidad. No sé a ustedes qué se les viene a la mente cuando les hablan de la palabra imparcialidad. ¿Qué significa ser imparcial? Porque en Estados Unidos y en Inglaterra los gringos tienen el concepto de fairness. Y fairness
en cierto sentido engloba una serie de conceptos que en castellano son parecidos. Justicia como imparcialidad es justicia sin que yo sepa de antemano qué elementos me van a favorecer. Y por lo tanto Rawls crea esta especie de dispositivo mental que llama él, que pasa a la historia como la posición original. Imaginémonos a nosotros en una posición original donde no sabemos nuestra raza, no sabemos nuestro sexo, no sabemos nuestra condición social, no sabemos la riqueza de nuestras familias. Y aplicamos lo que él llama un velo de ignorancia. Hacemos como si no sabemos. Sabemos, pero hacemos como que si no sabemos. ¿Qué condiciones estaríamos dispuestos a pactar bajo un velo de ignorancia? Rawls cree, y esto es por supuesto controvertido, hay gente que lo ha cuestionado por esto, de que los seres humanos son aversos al riesgo. Dicho de otra manera, nadie bajo un velo de ignorancia va a suscribir cláusulas de un contrato que una vez que se levante el velo de ignorancia te diste cuenta que te tocó estar en una parte perseguida, por ejemplo. Él pone el caso de la libertad religiosa, dice. Personas aversas al riesgo van a pactar, si es que son racionales, libertad religiosa. Porque a pesar de que el musulmán esté convencido de que el Islam tiene que ser la religión oficial, resulta que si es que él cree que el Islam tiene que ser la religión oficial y las otras deben ser perseguidas, bajo el velo de ignorancia él no sabe qué religión tiene. Puede que se le levante y le toque ser cristiano. Si alguien cree que la religión mayoritaria, independiente cual sea, debe ser la oficial, puede que se levante el velo y te toque ser de la minoritaria. Y si realmente te interesa la libertad religiosa, es en tu propio interés pactar libertad religiosa, porque no sabes qué te puede llegar a tocar una vez que se levante el velo de ignorancia. Si crees que las mujeres tienen que jugar un rol inferior en la sociedad, una vez que se levante el velo puede que te toque ser mujer. Ese es el argumento, por ejemplo, de Martha Nussbaum para decir por qué el liberalismo es profundamente feminista desde esa perspectiva. El feminismo, o sea, ser mujer o no, es una condición más de aquellas que son contingencias arbitrarias. Martha Nussbaum, una gran, ¿cómo se llama?, discípula y alumna de Rawls. Si es que bajo un velo de ignorancia decidimos qué condiciones son justas para vivir entre todos nosotros, dice Rawls, las personas racionales van a pactar más o menos los mismos principios. Los famosos principios de justicia de Rawls. Número 1, todas las personas van a tener derecho a un set de libertades básicas igual al set de libertades básicas de tu vecino. Ese set de libertades básicas incorpora básicamente todas las libertades que nosotros consideramos fundamentales en un régimen democrático liberal. Libertad individual, libertad de desplazamiento, libertad de asociación, libertad de prensa, libertad religiosa, etcétera, etcétera. Hay cierta controversia respecto de las libertades de propiedad. Según John Tomasi, que estuvo hace poco creo que en estas mismas dependencias o participó en algunas actividades de la FPP, es ahí donde John Rawls toma el camino igualitarista y se aleja un poco de los liberales más clásicos, porque él habla de que dentro de estas libertades básicas está el derecho a poseer propiedad personal, pero omite que existe, por ejemplo, total libertad de contratación, o omite, por ejemplo, la propiedad de capital. No dice que no deba haberla, la excluye de las básicas. ¿Se entiende más o menos eso? ¿Qué otro principio pactarían las personas racionales? Dice Rawls. El primer principio, entonces, el principio que se conoce como igual libertad. El segundo, y por eso todavía clasifica como liberal. O sea, para él lo esencial es que hay un set de libertades básicas inviolables, aún a pretexto de beneficio colectivo. Aún si la mayoría le conviene que tú no tengas libertad religiosa, la mayoría no determina tu derecho a poseer esa libertad religiosa. Son libertades inviolables. El segundo principio, dice Rawls, y que es bastante interesante porque tiene dos patas, dice, la desigualdad socioeconómica,
vamos a ser simples, la desigualdad socioeconómica va a ser permisible, va a ser aceptable, sí, solo sí, como dicen los matemáticos. Primero, está abierta a la competencia por cargos y posiciones, a una competencia abierta, donde no hay personas que queden de antemano descalificadas, donde no hay discriminación, es decir, tú llegas lo más lejos que tus talentos te permitan, independiente de tu condición social, de tu etnia, de tu religión. Un principio bastante liberal, obviamente, que ha pasado a la historia como el principio de igualdad de oportunidades. Ahora, Rawls exigía un poquito más de igualdad de oportunidades formal. Él exigía igualdad de oportunidades efectiva. No bastaba que dijeran que el pobre y el rico tenían igual posibilidades de acceder a ser gerentes generales del Banco de Chile. Había que generar las condiciones para que ellos pudiesen competir más o menos en igualdad de condiciones. Pero ahí no está lo que a los liberales más clásicos les molestó. Es la segunda patita del segundo principio de Rawls, que se conoce como principio de la diferencia, que dice que la desigualdad va a ser permisible sí y solo sí las desigualdades van a ir en función de mejorar la posición de los menos aventajados. Si lo quieren más menos en un eslogan coloquial, si los de arriba suben, los de abajo también tienen que subir. Lo que en cierto sentido pone limitaciones a la libertad de los de arriba, en la medida de que condiciona su aumento en las recompensas sociales a que también sean capaces de mejorar a los que están abajo. Pero estos principios, acuérdense que tienen su origen en lo que personas racionales habrían pactado bajo un velo de ignorancia sin diablos saber qué van a hacer una vez que el velo se levante. Entonces, como son aversos al riesgo, les conviene ponerse en el peor de los casos, por decirlo de alguna manera. Yo en el peor de los casos voy a participar en una sociedad, ok, me va a tocar ser el más pobre, pero aún el más pobre tiene que tener ciertas condiciones básicas y dignas. ¿Y cómo me aseguro esto? Con estos principios.